Saludos queridos amigos, estamos aquí en un vídeo más de F98, donde evidentemente lo más que podéis hacer, además de ver hasta el final, es suscribiros, darle like, compartir, porque eso ayuda bastante al canal. Tenemos en esta oportunidad a un nuevo amigo, Samil Tajir Silva, que no sé si lo he dicho de manera más o menos correcta, espero no haber ofendido a nadie, de Colombia, comprometido, estudioso, pero seguramente, ¿quién es? ¿Quién es Samil, querido amigo? Chamil, yo soy sobre todo docente universitario acá en Colombia, en Bogotá. Eh, Me gusta, bueno, estudio los temas del poder en el sistema internacional, de cómo se desarrolla el poder aquí en Colombia, de la historia del conflicto y la violencia. Y digamos, en los últimos años también me ha abierto un espacio como analista en medios acá en Colombia. Y ahora me voy a dedicar también a la asesoría política con el Pacto Histórico aquí en Bogotá, en el Consejo de la Ciudad. Sí, porque hay municipalidades, que es un nivel importante de gobierno, más allá de la Casa de Nariño y la presidencia actualmente ocupada por Gustavo Petro. Sí, 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 digamos, acá Bogotá es la capital y digamos, está la alcaldía como el poder ejecutivo y el consejo municipal que pues se encarga como de hacer, bueno, el consejo del distrito, porque pues Bogotá es un distrito, no solo es el distrito capital, sino que es como eh, pues es una forma territorial con muchísima más autonomía acá en Colombia. Y pues al mismo tiempo, siendo la capital, es como el 25% del Producto Interno Bruto de la ciudad. 10 millones de personas viven acá. Entonces, digamos, el Consejo es un espacio donde se disputa sobre todo temas de control político, de presupuesto, en qué se va a gastar la plata, el dinero. Y pues el pacto histórico, aunque es una de las tres primeras bancadas del Consejo, pues está en minoría frente a Carlos Fernando Galán, que es el alcalde electo. Hay una elección alcalde y otra al consejo. Sí, 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 está el alcalde, que es pues el administrador, el ejecutor del gasto, y está el consejo, que son 40 personas electas. De hecho, la elección se dio hace poco tiempo, al mismo tiempo que con la alcaldía. Y de esas 45 personas electas, 7 personas, de las cuales 5 son mujeres, ¿sí? 5 son mujeres, son la bancada del pacto histórico, que es, digamos, el partido de gobierno a nivel nacional, el partido del presidente Petro. Es evidentemente diferente a España, donde el pleno, es decir, el lugar donde están todos los concejales del municipio, eligen, bien por una mayoría absoluta o bien por el primer partido en número de concejales, al alcalde, y por tanto está vinculado el legislativo y el ejecutivo a nivel municipal. Parece complicado a veces, porque pueden votar a un alcalde que pueda ser carismático o que tenga algo especial, pero luego en las elecciones al consejo tener otra mayoría, y por lo tanto ahí estaría la dificultad de llegar a acuerdos. Sí, digamos que por lo menos acá en Bogotá hace unos 20 años se vienen disputando como dos modelos de ciudad. Eh, un modelo más como a favor de los negocios del gran capital, a favor de a favor de los negocios del gran capital en contravía de los derechos de la mayoría ciudadana, y otro modelo que busca precisamente recuperar y ampliar los derechos de la ciudadanía, de la mano pues con un equilibrio ambiental, con también libertades públicas. Esos dos modelos están en disputa, digamos.
El representante del primer modelo, digamos acá históricamente, bueno, en los últimos 20 años ha sido Enrique Peñalosa, y su modelo de ciudad, digamos. Y por el otro lado, el mismo Gustavo Petro, que fue alcalde de esta ciudad también, y ahí es donde alcanza como la relevancia a nivel nacional, eh, pues es el representante del otro modelo de ciudad. Y venimos de una alcaldía que fue la de Claudia López, la primera alcaldesa mujer en Bogotá, que digamos fue ambivalente entre un modelo y el otro. Y ahora Carlos Fernando Galán, digamos, es como una derecha renovada, ¿sí? No es... hay gente acá que dice que es un Peñalosa 3.0, pero yo creo que es otra cosa. Pero definitivamente es un representante de ese modelo de ciudad de la gran capital, sobre todo, con algunos matices que habría que mirar en estos próximos años cómo los desarrolla. Tengo una curiosidad. ¿Está bien definido el marco competencial del ámbito de la municipalidad? ¿O hay conflictos de competencia de a mí me tengo que hacer esto, pero el otro quiere hacerlo? Proyectos, ideas, que esté desdibujado a quién corresponde hacerlo. ¿Te refieres entre el Consejo y la Alcaldía o entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional? Sí, en los diferentes niveles de gobierno, a nivel nacional, el ámbito municipal, sí, está todo distribuido más o menos claro. Por ejemplo, vivienda, pues en teoría vivienda puede competir a la alcaldía, al municipio. Sí. Y el gobierno, pues hombre, como esto es de la alcaldía, pues no se meta. O como es un tema polémico o que pueda tener réditos, desde el gobierno nacional dicen, ¿y si metemos un poquito la cuchara aquí? A ver si esas cosas suceden o la cosa está más clara que, por ejemplo, en España. Como es un distrito especial, digamos, la alcaldía de Bogotá tiene autonomía en muchos temas, pero al mismo tiempo necesita el gobierno nacional, sobre todo para el financiamiento y pues para orientar los temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, Bogotá lleva unos 70 años. Se ha congelado. Aló, ¿sí me escuchas? Sí, se congeló un momento. Ok, te estaba diciendo que Bogotá lleva por lo menos unos 70 años discutiendo la necesidad de un metro para su sistema de movilidad, y la razón es que sobre todo en los últimos 20 años, entre esa discusión de esos dos modelos, Peñalosa impuso que la columna vertebral del modelo tenía que ser un sistema de buses, pues líneas de buses con carriles segregados. Y esos grandes proyectos de infraestructura los financia en buena parte, como el 70%, el gobierno nacional. Entonces, en estos momentos que ya empezó la construcción de la primera línea del metro, el gobierno nacional quiere, digamos, presionar al alcalde electo para que transforme, bueno, modifiquen el proyecto y lo subterranicen en una parte que es muy densa de la ciudad. Entonces ahí hay unas, digamos, discusiones políticas para que ese dinero se termine pues desembolsando para el proyecto. O sea, estos grandes proyectos de infraestructura, el gobierno nacional tiene ahí, digamos, un margen de incidencia. También en temas de seguridad, entonces, finalmente la policía depende del gobierno nacional, aunque en teoría, bueno, constitucionalmente hablando, la responsabilidad del ordenamiento de la seguridad, de la política de seguridad, recae en la alcaldía, ¿sí? Yo diría que en esos dos temas sobre todo hay como tensiones y encuentros. Pero al mismo tiempo, como decía, Bogotá, por su solo tamaño y todo lo que mueve, es muy grande. Económicamente hablando, fácilmente es más grande que algunos países centroamericanos.
y eso la hace, digamos, muy relevante y muy, digamos, muy presente en la vida del país. También es que este país es muy centralista, entonces si uno ve los medios de comunicación en Colombia, pareciera que Colombia es Bogotá. Buena parte de las noticias son sobre Bogotá y los medios le ponen muchísima atención a Bogotá y muy poca a las regiones. Y además este país es muy grande. Sí, sí que lo es. Y a veces uno siente tentación de pensar que está en un país descentralizado, como aparentemente es España, pero el peso específico de Madrid también se hace sentir y bastante. Resulta también curioso y paradójico que Bogotá no tenga una línea de metro avanzada, como también resulta paradójico en el caso de Estados Unidos, cuando Chicago y Nueva York lo tuvieron casi en paralelo al proyecto de Los Ángeles, y Los Ángeles también está ahora un poquito intentando hacerlo, un poco difícil porque también es una ciudad bastante grande y desarrollada, y por lo tanto horadar la tierra lleva su importancia. Y ya que menciono el tema de horadar la tierra, Bogotá está tratando de recuperar ciertamente ese prestigio que tal vez fue manchado con las violencias, dicho en plural. Y evidentemente no puedo evitar sino preguntarte, ¿conoces el caso Freiter? ¿Cuál caso? El caso Freiter. No, no me suena. Tengo aquí un libro general que es Universidades bajo sospecha, represión estatal a estudiantes, profesores. Ok, ok. Y aquí otro que es este de el caso Freiter, de el asesinato del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero. Tenía curiosidad por si acaso lo conocías. No, no, señor. Me disculpo. No, tranquilo. Freiter, acá en Colombia, ¿sí? Sí, el profesor Jorge Adolfo Freiter. Pues es que desafortunadamente asesinatos de profesores han habido muchísimos, sí, y de sindicalistas también. No conozco este en específico, pero yo sí le puedo mencionar uno que hubo en el 2008, 2007 más o menos, que es el profesor Correa de Andrés, era el apellido, y a él lo asesinaron en una universidad del norte del país, del Caribe colombiano, y lo asesinaron entre otras cosas porque era reconocido por ser muy crítico del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en ese momento, y esa universidad del Caribe estaba tomada por los paramilitares en ese momento, así como se tomaron también instituciones de salud, como se tomaron alcaldías, como se tomaron también por lo menos el 40% del Congreso de la República, y ese profesor termina siendo asesinado, al igual que varios trabajadores de esa universidad perseguidos y exiliados. Pero, pues, lo digo también, y el problema es ese, como que hay una lista muy grande no solo de profesores, sino de líderes sociales, sindicales, que han sido asesinados en las últimas décadas. Sí, cierto. Por eso resulta seguramente de lógica allí, a los que vivís en el país, que todavía queda bastante para cimentar una paz sólida y definitiva. Y se congeló. Ahí. Hola. Se congeló un poquito. Sí, pero ahí volví. Decía que igual queda bastante trabajo para establecer ya una paz definitiva, más allá de altos el fuegos y disoluciones, por ejemplo, de las FARC. Sí, digamos, pues el conflicto en Colombia mutó en los últimos años. Ya, aunque ya no exista las FARC como la guerrilla histórica que tuvo muchísima incidencia en las últimas décadas en Colombia, y hay el conflicto se regionalizó. Hay por lo menos unos 5 o 6 conflictos abiertos con actores diferentes
depende de la región del país y las razones no son las mismas. Entonces hay unos grupos que son disidentes de lo que fue alguna vez las FARC, que en donde la mayoría de los casos son grupos que responden más bien al interés de mantener el negocio del narcotráfico que a cualquier otra cosa. Por otro lado está el ELN, que pues es, digamos, el último grupo guerrillero que queda en este país, que pues en estos momentos está en diálogos con el gobierno Petro. Hay, digamos, los grupos paramilitares así de toda la vida, y yo diría que el más grande es el Clan del Golfo, que es también un heredero de lo mal que se hizo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, de Castaño y de Mancuso hace ya hace ya casi 20 años. Y todos estos grupos están disputándose no solo territorios, sino también comunidades, también rutas del narcotráfico, de economías ilegales. Y en la mitad está el gobierno, que como jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, lo que propone es lo que llamaron una paz total, que es, digamos, buscar se abrió negociaciones con todos los grupos, igual no al mismo nivel, o sea, por ejemplo, con los paramilitares más bien lo que se está dialogando es un sometimiento a la justicia, mientras que con el ELN sí hay un diálogo político. ¿Por qué? Porque, digamos, el diagnóstico es que durante los últimos 30 años hemos dialogado con un grupo a la vez, y eso lo que ha llevado es que se ha reciclado la guerra, entre otras cosas porque después de cada diálogo siempre ha quedado como una disidencia, no se han resuelto los problemas estructurales que explican estas violencias. Entonces la estrategia de paz total pasa por eso, como por intentar desarmar a todos los grupos que hoy se disputan el territorio en el país por todas estas razones, para poder construir, digamos, una paz ahí sí estable y duradera. Igual esa estrategia ha tenido muchísimos problemas en este primer año. Por ejemplo, ayer se cambió la jefa negociadora del gobierno, pues frente al ELN, pero digamos, lo que sí es indiscutible es que también en este último año se han reducido las... ¿Congelar? ¿Volví? Sí. Sí. Está... ¿Sí me oyes? Sí, que en el último año se congelaron. Sí, se han reducido las masacres, los asesinatos de liderazgos sociales. Digamos que solo con eso ya uno puede decir que hay una ganancia, porque hay vidas que se han salvado también por esta estrategia de dialogar con todos los actores al tiempo, independientemente también de sus características políticas o militares. Sí, la pacificación es una buena cosa, y cuanto más sosegada esté la sociedad, pues más posibilidades hay de que la gente pueda vivir, generar riqueza, distribuirla y con ello hacer proyectos sociales, que seguramente es algo que en casi todos los países del mundo deseamos. Y por tanto, esas causas estructurales que habría que modificar, ¿cuáles serían? Pues sí, por ejemplo, en el centro del problema históricamente ha estado la distribución de la tierra, ¿sí? De la tierra cultivable en este país. ¿Y por qué la tierra cultivable en este país? Porque en este país la tierra es un factor de poder político sobre todo. Yo no tengo ahorita las cifras exactas, pero la distribución es más o menos el 85% de la tierra cultivable está a manos del 15% de los propietarios, y viceversa, o sea, el 15% de la tierra cultivable está a manos de ese 85% de los propietarios. El porcentaje exacto varía, pero esos son más o menos 5 millones de campesinos quienes tienen ese 15% de tierra cultivable. Y cuando uno mira quiénes son esos terratenientes,
son al mismo tiempo gente que históricamente ha tenido el poder político en Colombia. Entonces, uno puede ver a una senadora como Paloma Valencia o como María Fernanda Cabal, que son de familias terratenientes en el sur del país y que lo han sido en los últimos 100 años. O sea, María Fernanda Cabal es reconocida por sus posiciones de extrema derecha, por sus relaciones con precisamente con el partido Vox en España, pero al mismo tiempo hace parte de una familia que es propietaria de varios ingenios azucareros en el sur del país. Paloma Valencia es de la familia Valencia, que ha sido una terrateniente histórica en el sur del país también, es nieta de un expresidente, es también familiar de uno de los fundadores de la Universidad de los Andes, que es la universidad privada, digamos, pues más elitista y más exclusiva del país. Entonces, cuando yo digo que el control de la tierra es poder político en Colombia, me estoy refiriendo precisamente a eso. Y esa ha sido la discusión, sobre todo en los últimos, por lo menos, 10 años en este país. O sea, en el 2013 hubo un paro agrario muy fuerte en Colombia, se movilizó buena parte de esos 5 millones de campesinos. La gente que me está escuchando puede googlear a Juan Manuel Santos en ese momento negando que el paro existía, diciendo ante las cámaras que el paro agrario no existe, mientras habían cientos de miles de campesinos en las calles. Y ese es, digamos, el principal problema a resolver, porque ahí, digamos, se explican muchos de los conflictos que mencionaba ahora. Y de ahí para allá estamos hablando de desigualdades profundas en términos económicos, en términos educativos, en términos sociales, que ha sido precisamente buena parte de las dificultades que ha enfrentado este gobierno en este último año. Cuando el gobierno ha planteado que hay que reformar la salud, que hay que hacer una reforma tributaria profunda, que hay que hacer una reforma del sistema laboral, del sistema pensional, está buscando resolver esos problemas estructurales. Y se ha enfrentado no solo a la oposición en el Congreso, sino a la oposición mediática. Lo que no les ha funcionado todavía es la movilización en las calles, porque la derecha en este país no sabe cómo movilizar a la gente en la calle. Eso no significa que no lo pueda hacer, pero pues estamos en ese problema o en esa disputa más o menos. Y es por eso que estamos en un conflicto irresuelto. Cuando hablo de esos problemas estructurales estoy hablando de eso, además porque esa gente que le digo normalizó la violencia del Estado como dispositivo de disciplinamiento. Entonces, el gobierno pasado de Iván Duque se caracterizó, por ejemplo, por usar la fuerza pública para bombardear niños, para masacrar campesinos, para mutilar personas que salieron a la calle a protestar. Y este año no ha ocurrido ninguno de esos incidentes. O sea, a este gobierno no se le puede acusar de que haya utilizado a la fuerza pública para atacar a la población civil. Y esa es la disputa precisamente. Y esas, digamos, las razones fundamentales por las que no hemos podido resolver la violencia. Igualmente, lo que permitió que Petro hoy sea presidente es que las FARC haya entregado las armas, porque se abrió también la posibilidad de discutir en Colombia estos problemas que estoy acá mencionando. Antes la discusión política era o acabar a las FARC o dialogar con las FARC, y cuando las FARC entregan las armas, ya la gente empezó a entender que detrás de esa excusa política pues habían todos estos problemas que explican muchísimo mejor nuestra violencia histórica. Ya las FARC eran una coartada para no profundizar en algunos temas polémicos. Claro, porque uno mira, por ejemplo, la discusión política en el 2002, cuando Álvaro Uribe llega por primera vez a la presidencia, y Álvaro Uribe, bueno, había una decepción. ¿Por qué? Pues porque el proceso de paz con Andrés Pastrana fracasó,
y Álvaro Uribe llega prometiendo que podía acabar a las FARC en el primer año y que con eso el país iba a prosperar, y eso termina dándole una popularidad en ese momento del 85%, además porque somos un país culturalmente godo, o sea, conservador y de derecha, y pues eso fue, digamos, lo que dominó la discusión por lo menos hasta el 2010, ¿sí? Antes de eso, pues uno podría mirar y esa misma discusión se recicló de muchísimas formas, pero en el momento en que Juan Manuel Santos abre la ventana de posibilidad para decir esto lo resolvemos es con un diálogo, y con la clase de diálogo que se planteó en ese momento, pues ya el país empezó a hablar de la desigualdad social, de los problemas estructurales del conflicto. Esto también tiene que ver con algo, o sea, y es eso que le decía ahorita, la movilización social, la movilización de las organizaciones populares, el paro agrario del 2013, las movilizaciones que siguieron después a eso, defendiendo la necesidad de un acuerdo de paz, las movilizaciones también alrededor de los reclamos a Iván Duque sobre los problemas de desigualdad social y desigualdad económica, ¿sí? Una de las primeras grandes movilizaciones que se le hace a Iván Duque es porque él quería hacer una reforma tributaria a favor del gran, o sea, profundizando las ventajas para el capital, o sea, y ampliando los impuestos indirectos, recortando también, digamos, la financiación de programas sociales, y todo estalla en un momento en que al ministro de Hacienda de ese momento, que es Alberto Carrasquilla, que ya había sido ministro de Hacienda Álvaro Uribe Vélez, le preguntan en medios de comunicación si sabía cuánto costaba un huevo, y el hombre no tenía ni idea. Entonces la gente, digamos, eso fue como el detonante, y la gente dijo, este man está decidiendo por el precio de nuestra comida sin saber siquiera cuánto cuesta la comida, ¿ya? Entonces son como toda esa combinación de factores. Sí, es bien interesante las raíces de los problemas y cómo la percepción de la gente llega a activar esas movilizaciones y esas protestas que a veces suceden. Lo cual ciertamente está bien porque, como decía, el caso Freiter, Jorge Adolfo Freiter, una de las investigaciones que hizo a través de la Universidad del Atlántico era sobre aquellos sindicalistas de comienzos del siglo XX, sobre el banano, que evidentemente es un producto importante junto al café en Colombia, pues evidentemente, además de ese momento en donde también denunció que la Universidad del Atlántico estaba parasitada por los paramilitares, que los recursos estaban siendo extraídos de manera artera antes de que le acabaran liquidando, y por lo tanto he entendido que este no es un caso aislado, sino que evidentemente tiene mucha más profundidad y extensión, y que está incardinado dentro de ese proceso de transformación que vive Colombia. Sí, 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 digamos, algunos dicen que lo que ha pasado en estos últimos años ha sido producto de unas decisiones como de cierto sector de las élites, y que por eso, no sé, Juan Manuel Santos se ganó el Premio Nobel de Paz, pero yo sí tengo que decir acá que no es solo eso, que también tiene que ver con toda esa movilización social y popular, o sea, a pesar de la histórica violencia y el terrorismo de Estado y de todos estos casos de asesinatos de liderazgos sociales, sindicales, exilios también, exilios en cantidades, pues en Europa, pues Europa está llena de colombianos que tuvieron que escapar del país para proteger su vida, también por cuestiones económicas. Digamos, es esa combinación de factores lo que lleva a este momento. Estamos en un momento de transición, y ese momento de transición, lo que se está disputando es qué clase de sector de esta sociedad va a dirigir, pues la orientación de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales en los próximos años.
y es un momento de transición porque eso todavía no está resuelto. O sea, también es importante recordar que Gustavo Petro no ganó con una mayoría absoluta. O sea, la diferencia entre Petro y Rodolfo Hernández, que es como nuestro Milei acá, pues fue muy pequeña, fueron 700.000 votos. Y como nuestro sistema político es tan profundamente presidencialista, pues lo único que les faltó para evitar que Gustavo Petro fuera presidente era asesinarlo, pero afortunadamente eso no pasó. Pero si usted, pues no sé, si la gente que nos ve revisa, pues al final el presidente en las últimas intervenciones en campaña le tocaba salir protegido con escudos antibalas, precisamente por esas amenazas, y las amenazas no han terminado. Entonces, es una disputa que no está resuelta, pero pues que habrá que ver en las elecciones al Congreso en los próximos 2 años quién va, digamos, ganando más posiciones. Si ese modelo, digamos, si ese país de los terratenientes y de las élites violentas, o si ese país de los campesinos, de los trabajadores, de los liderazgos sociales, de las negritudes, indígenas, estudiantes, es quien va ganando más posiciones. Sí, ciertamente, a poco que uno conozca Colombia, no es sol de brujas decir eso de acabar matando, porque en la historia reciente, y digo reciente, de las últimas décadas, ha habido muertes de candidatos en una intensidad importante. Claro, ya, ahí volvió. ¿Sí me escuchas? Sí, No, sí, lo que sí es verdad, digamos, yo también creo que no se puede descartar esa clase de salidas violentas a esta transición, pero pues yo estoy seguro que esa clase de, bueno, que por lo menos el presidente y su círculo más cercano lo entienden. Y por eso también, digamos, tienen todas estas medidas de seguridad que les toca asumir. No sé, yo no sé, por ejemplo, hace unos 6 meses el escándalo mediático en este país era que la vicepresidenta Francia Márquez se estaba movilizando en helicóptero en medio de sus funciones y pues la estaban acusando de que estaba derrochando los recursos del Estado, pero la razón de la movilización en helicóptero era porque habían amenazas muy serias de que pues la querían interceptar en un carro y asesinarla. sí, entiendo. Y Eso. así pasa igual con el presidente de la República. Pues ciertamente deseando, yo creo que hay que desear a la gente que tenga empatía, que tenga conocidos, familiares, que se acerque al asunto de Colombia desde un punto de vista investigativo, que quiera conocer y que quiera ciertamente buscar, porque existe esa información y se puede consultar y preguntar. Yo creo que sería una manera interesante de dar un cierto cierre a esto para que las personas que hayan llegado hasta aquí lleguen ese interés por su cuenta a través de esos propios elementos de búsqueda. Sí, es que eso es así, por eso digamos cada vez que me dan la oportunidad, eh, pues busco explicar estos temas. ¿Por qué? Pues porque es gracias a estos espacios y a estas ventanas que se puede hacer pedagogía sobre lo que está pasando en este país, y eso es clave en esta disputa que ya he mencionado. Pues muy agradecidos por la oportunidad y igual surge otra oportunidad más adelante. Claro que sí, de una, cuando quiera.